Muchas cosas pasan en el mundo, solo algunas te recomendamos nosotros. Agenda en CinemaScope. Seguimos con más CinemaScope Cine en formato radio, 20 horas 16 minutos, señores, 14 grados 4 la temperatura, una temperatura agradable para salir esta noche, pero previamente para hacer unos sonidos bastante interesantes, como por ejemplo desde muy buena música, desde grandes entrevistas, y este es el caso, y de allí ya se está escuchando ella, porque señores, ahí se ríe por supuesto, porque se estrenó este 14 de agosto, el día fuera del tiempo, y hacemos referencia a nuestra gran directora argentina, porque es nuestra y una historia muy bonita para contarnos, la señorita Cristina Fasolino. Muy buenas noches, Cristina. Hola, perdón que estaba hablando, pero estaba preocupada porque me parecía que no me podía comunicar. No te das problema, las comunicaciones suelen ser truncas en algunas ocasiones, este no es el caso, ya estamos chequeadísimo todo, que suena más que bien. ¿Cómo estás, Cris? ¿De dónde estás? ¿De dónde nos estás hablando? De mi casa, yo vivo en Constitución, un barrio bastante heavy, pero bueno, está bien, está bueno. Es un barrio bastante cinematográfico, yo creo que se puede explotar bastante bien, así como se ha hecho en televisión, algún que otro unitario con respecto al 11. Constitución tiene su propia mística de alguna forma para retratar varias historias, no sé, ¿qué opinás vos, que tenés como un poquito más de idea de realizadora? Sí, porque además, están las casas residenciales que quedaron de otra época y al lado está lleno de hoteles. Entonces hay gente de paso, está la estación, es como tiene todo una fauna bastante extraña, la zona roja. Absolutamente, es para conocer, es un barrio que hay que tener en cuenta. Más allá de estas situaciones típicas que uno puede decir, bueno, ok, peligroso, bueno, pero la gente que vive ahí lo ve peligroso, como yo puedo ver peligroso. Sí, de hecho yo hice me acuerdo de haber hecho muchas materias de la facultad cuando estaba embarazada de mi última hija y volví a 11:30 de la noche y nunca me pasó nada. Absolutamente. Así que hay también un mito, porque después en barrios muy paquetes ocurre de todo. Exactamente. Te presento un compañero, amigo, un señor que también comparte este espacio junto a mí, me refiero a Julián Iñiguez. Cristina, Julián, un gustazo decirle. Un gustazo, le digo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Usted? Bien. Esto de doble saludo significa que yo no había tenido la oportunidad de saludarte y estoy bastante ansioso por hablar con vos porque el estreno de la película del Día Fuera del Tiempo es algo que nos trae con un poco de emoción. Mirá, la verdad es que nosotros fuimos pudimos ver la versión privada. Sos privilegiado. Exacto, somos privilegiados por eso. Y queríamos saber acerca del estreno en sí, cómo fue el día del estreno, cómo fue el día de ayer, cómo se sintió. Mira, te cuento lo que pasó. Nosotros hicimos el preestreno, en realidad el lunes, lo hicimos en el Gamón, se llenó 250 butacas, fue una locura. Y vino gente, te digo primero esa como térmica, porque vino gente que era de palos absolutamente distintos, desde gente, de letras, bueno, yo soy licenciada en letras además, del profesorado mío de Bellas Artes que estoy haciendo ahora, de cine, yo estudié cine también, de cualquier cosa, de músicos, actores, vino Osmar Núñez también, o sea, gente que no había actuado y que vio la película y la devolución fue excelente. Yo la verdad es que me asombró porque inclusive la gente que sí había trabajado seguía teniendo lecturas sobre la misma película cuando la vieron en pantalla grande, que bueno, cosas que se siguen reflexionando. Y ayer fue el estreno, pero estrenamos en Arte Cinema, no conseguimos sala, o sea, el Gamón está, digamos, colapsada hasta la primavera, y hubo, por supuesto, un jueves a las 18:50 no hubo mucha gente, pero bueno, también la devolución había ido Gonzalo, entonces la gente le dijo que le había gustado mucho, ya fue como un encuentro más personalizado con el actor, la gente común, digamos, que no eran tan conocidos, y la devolución es buena. Lo que pasa es que la verdad que yo me quedé muy preocupada porque ayer salieron críticas en los diarios principales y fueron sumamente destructivas, y la verdad es que me jodió no por mí, sino por los actores, ¿no? Y por la gente que trabajó, porque la verdad es que a mí mucho no me preocupan los críticos, siempre es un gremio que
digamos, mientras sea respetuoso y todo, está todo bien, pero cuando ya toman algo personal contra uno, ¿Vos crees que me corro de ese lugar en realidad. ¿Vos crees, Cristina, vos crees que de alguna forma estas cosas sean, mejor dicho, estamos hablando de Cristina Fasulino, por supuesto, Sí. para estar bien en claros para aquellos que recién se emprenden, ¿vos crees que ahora sí, estas críticas parten desde un lado destructivo para darle espacio a ciertas producciones que necesitan vender, porque son las que han pautado en estos diarios, revistas o páginas online? ¿Tiene que ver Mira, a un mí poco me con preocupa eso? cuando esos críticos, respecto a películas independientes, que yo justamente ahora en el Facebook puse algo respecto a eso, ¿no? Películas independientes, me acuerdo de una amiga mía que también estrenó el año pasado una ópera prima y la destruyeron, y yo lo viví como muy preocupada, y realmente ahora se repite la situación. Esos mismos críticos que destruyen un cine que, pues, por supuesto, no es una obra de arte, no es Bergman, pero estamos hablando de una película muy digna y muy bien actuada, con un libro muy sólido. La destruyen mal porque hasta se burlan, hay una cosa como, a ver, gratuita porque no aporta nada, y además Claro. se colocan en la voluntad de uno diciendo, quiso hacer esto y no le salió, y yo nunca quise Claro, hacer eso que interpretarte ellos sin dicen. siquiera O sea, conocerte, absurdo, me parece. pero esos mismos dicen, qué bueno que es Bañeros 4, vayan Sí. a verla. ¿Viste? Como decís, perdón, no digo, no para desmerecer a Bañeros 4, No, es público pero para todos, seguramente. convengamos que no es una película comercial, bastante básica, y que no tiene ni siquiera, digamos, fundamentalmente tiene una banca impresionante. Entonces, ¿por dónde funciona? ¿Por dónde pasa esto? ¿Viste? Es como raro. Bueno, pero abandonemos la historia de los críticos y... Totalmente, lo digo porque me sorprendió para mal, me corrí Sí. de ese lugar, por supuesto, porque tengo 250 devoluciones buenas contra 4, ¿viste? Entonces digo, bueno, ¿a quién le doy bola? No voy a ser tan estúpida tampoco, ¿no? Pero en realidad me corrí desde ese lugar porque no me sirve, porque no me ayuda, porque no fue constructivo en realidad. Bueno, y metámonos Dale. mejor en la historia del día fuera del tiempo. Metámonos Por un favor. poco primero en la época, en el 87. Yo cuando Vos eras muy chiquito. yo tenía 2 años, 85 soy. Ay, me categoría muero. 85, sí. Pero cuando noto que una película está muy situada en un año, cuando está enteramente situada, cuando lo piensan, lo sienten, se prepara todo para que sea importante para la trama, casi siempre pienso automáticamente, esto es demasiado importante para el realizador. Este año es importante. Así que mi primera pregunta es ¿por qué es tan importante para vos, en particular, el año 87 o el final de la década de los 80? Bueno, en realidad no es que sea importante el año, en realidad son los hechos que ocurrieron ese año, que se citan, que son las leyes llamadas las leyes de la impunidad. Sí. Y además yo transité esa época, por eso en realidad la conozco, puedo hablar de ella y la viví, que era una mezcla muy rara porque había un renacimiento cultural, social, de la democracia, hacía 4 años que había venido, y también había unas amenazas de sublevamiento que era muy jodido, porque en realidad no sabíamos si se terminaban los mandatos, todavía no se respiraba ninguna tranquilidad, era toda una situación bastante incierta. Y entonces en realidad es una atmósfera más que nada, no hay y por supuesto las leyes, pero después no es que yo quiero contar que en el 87 fue un antes y un después en mi vida, para nada, sino que bueno, ocurrió en esa época, la tengo que situar en tiempo y espacio la película. ¿Se entiende? De alguna manera se entendió perfectamente. Sí, por favor. De alguna manera está bueno también el hecho de hacer foco en el género, en un género policial que cuesta de alguna forma en este cine, al menos las veces que hemos intentado consumir películas haciendo referencia al policial. Nos hemos encontrado con diversas historias, pero esta puntualmente tal vez nos acerca un poco más en el tiempo, nos ubica un poco a aquellos que de alguna manera nos hemos criado y ha hecho forjado nuestra infancia y adolescencia en los 90s, pero con una historia bastante reciente a nuestras espaldas. De alguna manera también conecta un poquito con aquellos que deseen, de modo, saber si se quiere, informativo, acercarse y ver la película, porque más allá de una ficción, de un determinado crimen, que de alguna manera también engloba un poco una parte religiosa, si se quiere, de donde suceden los hechos, el contexto, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Quizás, ¿cómo se llega, cómo explicar, cómo se llega de alguna forma como espectador a eso? ¿Vos cuál es el camino que elegiste para
llevarnos a esa historia, porque esto tiene que ver con alguna autorreferencia en tu vida. Hay algunos elementos que has vivido por fuera de que hayas transitado, como bien marcaste, esos Sí, fines sí. de los 80s. ¿Hay algo puntualmente que te haya servido como disparador? Sí, tal cual. Mira, yo estuve los 12 años en un colegio religioso de padres franciscanos. Perfecto, bien, tiene mucho sentido. Así que lo recontra Tiene mucho conozco sentido. al ambiente. Los padres eran itinerantes, razón por la cual había españoles, italianos, que eran los que nos enseñaban religión. La frase del cura que dice ver, oír y callar es la que nos decían a nosotros Qué horrible, por cuando Dios. éramos alumnos, Sí, y sí, luego sí. eso cobró un significado muy siniestro años después, que yo, digamos, la secundaria mía fue la dictadura. Entonces, sí, es absolutamente, digamos, más que autorreferencial, no es porque quise hablar de mí, porque la historia después no tiene nada No, que ver, no, sino seguro. que, sí, no, en realidad ahora te la sigo por ese lado, pero en realidad la historia la conozco, y no estoy hablando de ningún invento, era así porque, a ver, no se decía nada y estaba, digamos, en los silencios pasaba todo. Así era el clima que se vivía en un colegio cuando uno era adolescente, ¿no? Te estoy diciendo, si uno era militante ya era otra No, realidad, exacto. pero Sí, otro destino. esa puede época, los chicos que, digamos, mi generación, fue marcada mal, porque en el sentido de, a ver, más grandes, toda la represión fue vivida desde ese lugar, donde justamente en la formación. Entonces después nadie se animaba a decir nada, era como una generación perdida en ese sentido. Hay un casting bastante interesante. De hecho, habías comentado que Gonzalo Ortiz Berea, protagonista de la historia, ha ido al estreno. Me interesa Sí. mucho cómo llegar para aquellos que insistimos mucho, para aquel público que tal vez no tiene tanta experiencia como espectador en el cine, o al menos la tele se la ha inmiscuido en sus vidas, las mellizas Marul, sin ir más lejos, personas que han sido de un producto televisivo durante fines de los 90 a esta historia. Bueno, en el caso de María sabemos que bueno hay una ligadura bastante fuerte con Cifrón, pero me parece muy interesante cómo es que castineás para dar con ellas. Mira, mi casting se divide en dos. En realidad mis personajes son todos perdedores y secundarios. Siempre yo parto de ahí. A mí no me interesan los serios, me interesan los antihéroes. Entonces en realidad trabajo y me gusta desarrollar personajes que en realidad son esos, secundarios, que en cualquier película hasta de Hollywood son los más interesantes, ¿no? Porque en donde nadie pone el ojo y son los que más cuesta construir porque se tienen que sostener, tienen que hacer como el coro, que en realidad a veces son mucho mejores que los protagonistas. Gonzalo había hecho, por eso ahora te cuento de Vale, dónde adelante. sale él. Yo escribí muchos años para Alejandro Doria, para televisión, y había escrito un libro donde uno de los personajes secundarios lo llamaron a él. Yo no me ocupaba para nada del casting, solamente era guionista. Y me acuerdo que el personaje era muy menor, era realmente funcional a la historia, tenía como que cumplir un rol y nada más. Y el tipo, cuando lo veo después en la tele, y había hecho una construcción, era tan maravilloso, era tan divertido, que dije, pues este tipo, ¿cómo sacó del fondo del cajón a este personaje y lo potenció? Me sorprendió mucho como actor. Y ahí dije, bueno, está para tomar en cuenta, ¿no? Siempre lo tuve en la cabeza y cuando surge esta historia me parecía que era el adecuado. Y él me recomienda las Marul, porque yo la verdad que no me acordaba de ellas porque justamente habían sido mamá recientemente y hacía unos 2 años que no estaban en el medio, en la Claro. televisión, y no las tenía presente. Y fue un hallazgo, porque la verdad es que recrear un universo gemelar, Sí. si no son gemelo, es muy difícil. Totalmente, porque- y con gente que ha tenido cierta experiencia en la actuación, es decir, diste un poquito con el clavo, de alguna manera las redefiniste como te decía, para aquellos que todavía la tenían como algo más televisivo, algún No, otro y además es pequeño muy papel. buena la actuación de cada una de ellas. Total. Realmente trabajan desde el vínculo, fíjate que ahí los silencios pesan, las miradas, la verdad que crean es la parte femenina, digamos, de la historia donde se trabaja desde una cosa de más sutileza y no con la palabra, como pasa digamos, entre los personajes masculinos, donde la palabra pesa desde otro, y se impone la ideología desde otro lugar. En cambio ellas traen a la película toda una relación femenina, ya te digo, sutil, de relación, a ver, del vínculo gemelar, que es muy difícil de describir. Yo soy gemela y te lo digo Oh, desde genial, con mucho gran dato, conocimiento. no lo sabía. No sabíamos eso, no teníamos ese dato. También. Por eso en realidad nunca hablo de cosas que no sé. Todo lo que hablé, por eso también me dio bronca la crítica, porque digo,
Loco, yo sé de esto, pero Sí, mucho. entendemos que es el laburo, que se le pone mucha, Claro, no mucha me garra, metí mucho en corazón. ningún terreno que no conociera. Y de golpe estos tipos me pareció que no conocían un corno y sin embargo opinaban con una irresponsabilidad que me impresionó. Bueno, esto habla mucho de la importancia que tiene cualquier pequeño dato en el cine nacional y más que nada en el cine independiente. Cualquier cosa puede ayudar o puede estar en contra. Nosotros esperamos haber dado con esta pequeña entrevista un granito de arena para que salga mucho mejor y que el día fuera del tiempo cumpla con las expectativas que vos tenés. Sí, en realidad lo que a mí me gustaría es eso, es que procure, digamos, que dispare trabajo para la gente que laburó en la película. En realidad nunca uno no recupera dinero con esto, No, simplemente trata de difundir su trabajo y el de los demás. Y yo más que eso no pretendo. Bueno, y hay algún dato importante que tendríamos que saber y es en qué salas va a estar proyectándose el día fuera del tiempo, si vos nos podés decir. Sí, mira, por lo pronto vamos a estar en Arte Cinema, que es Salta 1620, Salta y Garay, también en Constitución, donde vivo y donde fue la locación, o sea, hay Pero, una sí, cosa medio absolutamente. signada que es el barrio, es el barrio de la película. Y estaremos, supongo que esta semana, después nos vamos también no me puedo acordar del cine ahora, bueno, en La Plata, que también trabaja con el cine de Espacios Inca, y después ya volveremos, supongo que espero haya sala para el Gamón nuevamente. Muy bien. Bueno, les pedimos a todos nuestros oyentes que tengan la oportunidad de acercarse a las salas para poder ver el día fuera del tiempo. Desde acá la recomendamos. Nosotros la vimos. Nuestra crítica nunca va a ser tan despegada como la de aquellos que tienen intereses oscuros atrás de todo esto. Nosotros simplemente tratamos de difundir el buen cine. Cristina, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Bueno, mil gracias a ustedes y disculpe que se comió el garrón de No la pasa furia nada. de un director. Cuando quieras te invitamos al piso Totalmente. y podés explayarte un tanto más y hablar un poquito de estas críticas a veces despiadadas, a veces sin sentido y otras tantas valederas, por supuesto, como todo trabajo. Por supuesto, no, si yo, imagínate, soy licenciada de letras, trabajo haciendo análisis, no es que me parece que no existe, que no pueden existir, todo lo contrario, lo que creo es que o son constructivas o son personales, ya viste, se vuelve una cosa que uno no entiende el análisis, yo no lo entendí. Y además no entendí que no valoren nada de la película. Digo, decir, bueno, no será lo mío, pero convengamos que hay un laburo de construcción de personajes de, no sé, de Gonzalo Urtiberea, de Diego Benedetto, de un montón, ¿viste? Es como raro eso, como ese ensañamiento, me pareció Pero para ridículo pero y gratuito. Para eso estamos nosotros, para decir que es una gran película y que vayan a las salas disponibles a su barrio, o si no, tómese un colectivo o el subte, lo que más le quede a mano y, por supuesto, sea parte de esta experiencia que nos hace conocer Cristina Fasulino. Muchas gracias, Cris, por todo. Te permití decirte, Cris, gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes.